Buenos días, estimados estudiantes. En Historia Universal, en cuarto, vamos a ver Europa siglo XX. Europa es un continente que después de la Segunda Guerra Mundial va a vivir situaciones complicadas porque las influencias ideológicas se hicieron presentes. Después ya de la guerra, en el 45, hay tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos hace presencia en Europa y está difundiendo de que no hay que dejar pasar al socialismo que quiere copar Europa. Entonces, Europa en el siglo XX, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, ya se divide. Y se van a formar organizaciones con países unidos de Europa. Entonces, es aquí donde aparece la Europa occidental con influencia norteamericana y la Europa oriental con influencia soviética. Vamos a ver qué pasa aquí. El contexto en el cual surgen estas dos Europas es después de la Segunda Guerra Mundial e inicio de la Guerra Fría. Y hasta hoy día tenemos todavía presencia de esta Europa occidental, por ejemplo. El proceso fue así. En primer lugar, se formó la Europa occidental y oriental en 1945, como parte de la Guerra Fría. Entonces, Estados Unidos lanza apoyo económico a Europa occidental para que se reconstruya después de la Segunda Guerra que quedó destruida, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, la URSS también lanza apoyo a Europa oriental para que se reconstruyan también sus economías, ¿no? Y es ahí donde aparecen las dos Europas. Luego Estados Unidos o los soviéticos forman una comunidad económica de ayuda mutua entre los países europeos del Oriente, el Comecon. Al ver esto, Estados Unidos dijo, nosotros también vamos a formar entonces una comunidad económica europea. Y formó, pues, con Europa Occidental, la Comunidad Económica Europea. Ahí está. O el Mercado Común Europeo, que debería tener un único banco central de reserva y que en el futuro podría tener su propia moneda, y ahí nace el euro, una nueva moneda en Europa que luego hoy día se usa en todo el mundo y que tiene más valor que el dólar. Eso no le agradó a Estados Unidos hasta hoy día. Entonces, la Guerra Fría fue, digamos, el contexto en el cual se dio estas dos Europas. El apoyo norteamericano a Europa Occidental fue bastante directa para superar, ¿no?, a los soviéticos o a Europa Oriental. Es aquí donde se dio el milagro alemán. El milagro alemán se refiere al gran desarrollo, al rápido desarrollo industrial de Alemania Occidental, ¿no?, en la industria, y que en 7 años nada más se convierte en uno de los primeros países industrializados del mundo. Es ahí donde se inventó el tren bala. Con esto, prácticamente en competencia con Europa Oriental, influenciada por la Unión Soviética, va a llegar, digamos, a una situación de avance, ¿no?, para el mundo, ¿no? El mundo está mirando a Europa, a Alemania Occidental, o a la República Federal de Alemania, ¿no?, que tenía influencia norteamericana. Muy bien. Todo esto ocurrió, pero luego viene la caída de la URSS, ¿no?, con la reforma que hace los gobernantes después de Stalin, el retroceso del socialismo al capitalismo, ¿no? Entonces, la perestroika, una reforma económica neoliberal que se aplicó en Rusia, hace decaer tremendamente la economía de este país. Y su influencia, entonces, por lo mismo, va a bajar en Europa Oriental. Y entonces, la Alemania dividida en dos también va a debilitarse. Y entonces ahí es cuando la Europa Occidental, ¿no?, comienza a tener más importancia, más predominio. Y en ese momento es cuando Europa sobresale. Y de luego viene la caída de la URSS con la Guerra Fría en el 90. Entonces prácticamente Europa Occidental quedó solo. Hoy día tenemos Europa Occidental, ¿no?, vigente, con 30 países, ¿no?, aunque Inglaterra ya se retiró, ¿no?, pero actualmente se mantiene en reuniones permanentes y sus economías también coordinadamente entre Europa Oriental. Es un nuevo poder económico que surgió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, consecuencias, se dividió Europa en occidental, oriental, en la ciudad de Berlín también oriental, occidental.
La perestroika fue la que entonces generó la caída de Rusia y digamos, la relevancia de Europa Oriental que hasta hoy día subsiste, ¿no? Preguntas. ¿Por qué se dividió Europa a partir del 45? 2. ¿En qué consistió el milagro alemán? 3. ¿Cómo se encuentra Europa actualmente, ¿no? Hasta ahí llegamos.